es un tal Javier Bertucci, dice que Jesús salvó a Judas. A ver qué dice, vamos a ver si podemos escucharlo. Después que entrega a Jesús, ahora sí pele los ojos. Pélenlos bien pelados. Bueno, esto es típico de los que no saben nada, quieren impresionar con una expectativa falsa, una falsa arrogancia, una falsa seguridad. Cuando no sabes de la Biblia, haces esto como una técnica. A Jesús, ahora sí pele los ojos. Pélenlos bien pelados. Porque después que Judas entrega a Jesús, llorando, va al templo y le tira las 30 piezas de plata a los sacerdotes. Los sacerdotes no reciben las 30 piezas de plata y dicen: no pongan, nadie agarre eso, póngalo en otro sitio, porque es dinero de sangre. Ellos sabían que ese dinero había pagado la muerte de un justo y santo, y no querían ni siquiera tocar ese dinero. Pero si Judas fue y se los regresó y se los tiró al piso, era porque Judas se arrepintió tanto que él fue y en vez de vivir una vida llena de lujo con el dinero que robó, fue y se ahorcó en un árbol en el mismo. Bueno, empecemos. Dice, en lugar de ir a vivir una vida de lujos o algo así, ¿no? A ver, ¿qué dice? Judas fue y se los regresó y se los tiró al piso, era porque Judas se arrepintió tanto que él fue y en vez de vivir una vida llena de lujo con el dinero. Bueno, primero a este Bertucci hay que decirle que googlee, use, aunque sea las herramientas básicas de internet, y que vea cuánto eran 30 piezas de plata. Hay un cálculo, algunos calculan que 30 piezas de plata puede ser aproximadamente de cerca de $3.000, $2.000. Otros calculan que 30 piezas de plata puede ser el salario de una persona que trabaja en la fuerza de seguridad de un año, 3-4 meses, es decir, casi un año y medio. Esto quizás es una referencia más segura, porque lo demás va a depender mucho de cuánto se pague en su país. El dólar está una cotización en un país, el policía de Bangkok no gana lo mismo que el policía de Tailandia, o el de México, o el de Chile, o el de Uruguay, etcétera, Rusia, donde fuera. Pero es una buena referencia. Más o menos podría haber sido el sueldo de 15 meses, 16 meses, casi un año y medio. Entonces, ¿cómo va a vivir una vida de lujos con un ahorro de un año y medio de trabajo, o un poquito menos de un año y medio de trabajo? Hay que explicarle que googleé las monedas que existían en aquellos tiempos, se encontraron, se sabe más o menos el valor que se tenía, se sabe, por ejemplo, que un esclavo valía 30 piezas de plata en aquellos días, bíblicamente, pero tenemos una referencia todavía aún más fuerte de la misma palabra, porque todo lo demás es un poco relativo, ¿no? Porque la gente va a decir, bueno, todo depende, quizás en aquellos días la plata valía mucho más, etcétera, pero la Escritura nos enseña que cuando con el dinero que tenía Judas, con ese dinero, dice la Escritura que se compró un terreno. Entonces, cuenta la Escritura que en ese terreno se usó para enterrar a los extranjeros, ¿no? Entonces, se suponía que no era un terreno apto para sembrar ni nada por el estilo. No era un terreno de ninguna manera, podría haber sido un terreno fértil. Por lo cual, vamos a leer un poco el pasaje. Esto está en Mateo 27. Dice, vamos a empezar desde... Entonces Judas, 27:3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre.
y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre, ¿no? Entonces, el precio, según la Biblia, era un terreno feo. Así que busca un terreno feo en tu ciudad y ese es el precio con el cual Judas vendió a el Señor. Entonces, según cada ciudad va a poder variar el precio, pero es un terreno que nadie quería, porque se usó obviamente como sepultura. Era un terreno mal ubicado, poco fértil, un terreno irregular seguramente, y que no era útil para ningún uso provechoso. Primera mentira y primer gran error de este tal Bertucci, el falso profeta. Digo falso profeta porque lo tenemos ya en sección de falso profeta y lo hemos escuchado. Mañana posiblemente lo analicemos en falsos profetas. Es un falso profeta, Javier Bertucci, y dice esta cuestión tan ignorante como que con el dinero de un salario de un policía o alguien del ejército de un año, menos de un año y medio, o con el dinero que te compras un terreno mal ubicado, feo, en una zona que nadie quiere vivir, ibas a pegarte una gran vida. Tiró al piso, era porque Judas se arrepintió tanto que él fue y en vez de vivir una vida llena de lujo con el dinero que robó, fue y se ahorcó en un árbol. Bueno, no iba a vivir jamás una vida llena de lujos con ese dinero, jamás, no le alcanzaba ni siquiera para empezar. Lo vendieron barato. El precio de 30 piezas de plata era lo que se pagaba por un esclavo en otros momentos en el Antiguo Testamento. Ya la primera mentira y torcer las escrituras. Si lo que quiere decir es que se arrepintió, claro que se arrepintió. Ahora, lo que está diciendo él, la Biblia dice que se arrepintió. Dice, y Judas, el que había, viendo que estaba condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Dice, devolvió arrepentido, no hace falta inventar una fantasía, porque Mateo 27:3 dice, lo devolvió arrepentido. Estar arrepentido de lo que uno hizo no significa estar salvado. Hay gente que se arrepiente de algo, pero que nunca alcanza a ser salvado. Todos nos arrepentimos de cosas malas que hemos hecho en la vida, pero no necesariamente entregamos nuestro corazón a Cristo. La única forma de ser salvado es entregar tu vida a Cristo. El arrepentimiento vacío en la conciencia no sirve para nada. Los que están tomando y ahogando sus penas en un bar están arrepentidos de haber tratado mal a su esposa, de que se haya ido con otro, o de que sus hijos no lo quieran, etcétera, pero no cambian de vida. El arrepentimiento no significa cambio de vida. Al arrepentimiento en Cristo, más una actitud diferente, eso significa cambio de vida. Vamos a escuchar qué más dijo Javier Bertucci, falso profeta, y que enseña estas pavadas. En el mismo terreno que él había comprado tal vez con el dinero del robo. Eso indica que Judas se arrepintió. Y si se arrepintió fue porque creyó. Bueno, otro detalle que no hay que perder de vista, hay que tener muy en cuenta, es que la Escritura dice que devuelve las 30 piezas de plata, dice arrepentido, las 30 piezas de plata. Estoy en Mateo 27:3 para que luego lo vean en sus casas. A los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo yo he pecado, entregando sangre inocente, etc. Ellos le dijeron que a nosotros, el verso 5 dice, arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. O sea, estaba arrepentido, pero no buscó el perdón del Señor, se ahorcó. El otro pasaje dice que cayéndose se reventó la cabeza. Lo que nosotros especulamos es que cuando se ahorcó se le puede haber roto o la rama o lo que se puso para ahorcarse, y como esto me da a entender a mí, esta es una especulación mía, ¿no? Yo siempre les hablo lo que yo pienso, se los remarco para que no digan la Biblia dice esto, que son pocas cosas las que yo pienso, todo lo demás le leo a la Biblia, el 99,9%, pero por el detalle de que dice que en otra parte que Judas, cuando se ahorcó Judas, se cae y se revienta la cabeza. Entonces, ¿qué me dice esto a mí? Que si Judas se cayó y se reventó la cabeza, entonces tiene que haber estado en un lugar donde pueda haber algún relieve, ¿no? Algún árbol que daba un pequeño
algún pequeño acantilado o algo por el estilo. Y de ahí entonces podría cerrar el hecho de que él se le puede cortar la rama, o bien estaba ahorcado y después se dio la rama, o bien se intentó ahorcar y no logró y se cayó y justo... Recordemos que el territorio de Israel, fíjense, cerca de Jerusalén incluso, tiene algunos pequeños valles. El valle de Hinón es uno de los casos, que son pequeños valles, pero sí hay pequeños lugares escarpados donde una persona tranquilamente puede ahorcarse con algo que sobresalga para ahí, sea un árbol o algo por el estilo, y después, con el tiempo, la persona ya ahorcada, cortarse y romperse la cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque en Hechos 1:18 dice: pues con el precio de su terrible infamia adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio. Todas sus entrañas se derramaron y llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de tal manera que aquel terreno se llama en su propia lengua Aceldama, esto es decir, campo de sangre. ¿Qué es lo correcto aquí, lo concordante con lo que leímos de Mateo? Se llama campo de sangre, también es lo mismo. ¿Qué es lo que es concordante? Que adquirió un terreno, pero aquí da la impresión como que lo adquirió Judas. Sin embargo, en el otro dice que él tira y él va y se ahorca. Es decir, puede haberse ahorcado en un lugar, y en ese lugar que se ahorcó, la gente después, ya además, tiene que haber sido un lugar escarpado o algo que no tenía precio alguno, porque nadie, de hecho, en la antigüedad cultivaban en terrazas escalonadas, porque el agua en las montañas se pasa rápido, entonces tenían que hacer como pequeños escalones para que puedan cultivar allí. Entonces, terrenos que eran escarpados no servían para nada, era muy difícil construir, tenías que, en desnivel no construía la gente en la antigüedad, no podía sembrar, nada. Entonces un terreno es un lugar barato, y si ahí mismo se mata a una persona que dicen que estaba con Cristo y ya saben todo lo que ocurrió, es un lugar maldito, la gente menos va a querer comprar ese terreno. Entonces dijeron: ¿qué pasó con Judas? ¿Se mató allá? Bueno, anda y compra el terreno y entérrenlo ahí mismo, ya está. Eso es lo que, por los dos textos que hablan, es lo que aparentemente ocurrió. Aquí da la impresión de que como que Judas adquirió un terreno. No, la palabra adquirió un terreno no es a Judas, se adquirió el terreno. Él cayó de cabeza, se reventó y se partió en el medio. En el otro dice que se ahorcó, entonces probablemente algo intermedio ocurrió entre las dos historias. Se estaba ahorcando. Les digo, amigos, esto porque yo en estos años de ministerio he escuchado algunos casos de personas que se intentaron quitar la vida y se les rompió o la soga o el lugar donde se estaban ahorcando. Y de esa manera se salvaron, no fue esto un plan de Dios. En el caso de Judas, se cayó y se reventó la cabeza intentando ahorcarse, o bien ya estaba ahorcado, una de las dos. Bueno, seguimos escuchando a Bertucci a ver qué más dice. En Jesús. Pero no había manera. Ese mismo momento que Judas muere. Vamos un poquito antes. Porque creyó en Jesús. Pero no había manera. Ese mismo momento que Judas muere, desciende a las profundidades del Seol. Bueno, ahí empieza a contar una historia que obviamente solamente él la vio en una película. Dice que en el momento que Judas muere, desciende al Seol. Bueno, en este caso concordamos, desciende al Seol. Pero escuchen lo que más dice. Y ahí está Judas, visto por el mismo infierno como un traicionero. Visto por el mismo infierno como un traicionero. Yo le diría a Bertucci que si él es un traicionero, los demonios y quien esté siendo atormentado ahí lo ven como un héroe, no como un traicionero. Traicionero lo ven en el cielo. En el infierno lo van a ver como héroe. Estamos diciendo el amorrocoy conchudo, porque en cuestiones de traiciones Satanás es el primero. Pero ahí está Judas metido en una celda por allá. Tiene esta idea, cada uno se hace una idea de las prisiones eternas, del lugar de tormento. Lo peligroso es cuando uno se hace una idea y lo vende a los demás, lo presenta a los demás como si fuese algo que dice la Biblia. Con demonios, haciéndole toda clase de burlas y hasta torturas, quién sabe. Pero bíblicamente. Bueno,
no puedo demostrarlo bíblicamente. Yo le digo a todo predicador que si va a enseñar una doctrina de la Biblia que no pueda demostrarla bíblicamente, se tiene que callar la boca, dedicarse a otra cosa o bien enseñar solo lo que sabe o está seguro que dice la Biblia. Arma todo un circo Javier Bertucci, un falso profeta, y después dice que no puede demostrarlo bíblicamente. Por supuesto que no puede. La luz y se levanta y ve que muchas almas están corriendo a esa luz. Era Jesús predicando a las almas cautivas, y no puedo demostrarlo bíblicamente, pero puedo decirle a usted que ese día Judas se acercó a Jesús y lo vio. Jesús lo vio a él y le dijo: Judas, vine por las almas caídas, por las almas cautivas, y también, hijo, he venido por ti. Tienes derecho de ir conmigo al cielo, porque Dios no es, oh Padre, Dios no es hombre para olvidar, no es ingrato para olvidar lo que habéis hecho por los santos. Bueno, ahí comienza en un circo. Siempre el falso profeta sobreactúa, comienza a resoplar. Yo, para los amigos que escuchan por primera vez, predico hace más de 30 años la palabra. Hay gente que me escucha desde que tienen prácticamente 7, 8 años, ya son gente grande. A veces uno grita un poco, acentúa ciertas cuestiones, pero otra cosa es cuando uno hace un circo y una puesta en escena. Estos falsos profetas resoplan o dicen, oh, y se van como diciendo, oh no, esto es lo que estoy... Me voy a golpear la cabeza contra la pared porque no me entra tanta gloria en la mente. Toda esta fantasía para que la gente entre en un clima de credibilidad. O sea, no es creer a la Biblia, no es leer, sino creer a lo que él está fantaseando. Él mismo dijo, yo no puedo demostrar esto bíblicamente, no lo puedo demostrar. Bueno, a ver qué más dice. 3 años de servicio a Jesús. Jesús nunca lo olvidó. He venido por ti. Tienes derecho de ir conmigo al cielo, porque Dios no es, oh Padre, Dios no es hombre para olvidar, no es ingrato para olvidar lo que habéis hecho por los santos, y aún lo hacéis. 3 años de servicio a Jesús. Jesús nunca lo olvidó. Bueno, todo esto va contrario a toda enseñanza bíblica. La Biblia dice que si el justo hiciere justicia y un día la dejase de hacer, el justo va a perecer. Simplemente va a perecer. Entonces, no hay forma de que solamente por servir ya tengamos garantizado la entrada al cielo. Entonces, no entiendo por qué esta persona está tan obsesionada en querer hacer creer que porque nosotros servimos a Dios en un periodo determinado, ya tenemos la entrada al cielo garantizada. Yo escucho todas estas fantasías y me voy a Mateo 7, capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y dónde está lo que dice Bertucci, este falso profeta? Que porque sirvió 3 años. ¿Saben la cantidad de gente que yo he visto servir 5 años, 7, y hoy son más Satanás que lo que eran antes? Dice la Biblia que se le vienen 7 demonios peores. Además, esto va contrario a la enseñanza de la Biblia. La Biblia dice que muchos en aquel día le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. Es decir, te servimos, estuvimos trabajando para tu reino. El Señor dirá, no, lo hiciste mal, lo hiciste para tu ego, lo hiciste para mostrarte, lo hiciste y después caíste en adulterio, en fornicación, abusaste de un niño, lo que fuera, y pensás que por 3 años que serviste te voy a justificar todo. No. Que Dios no es, oh Padre, Dios no es hombre para olvidar, no es ingrato para olvidar lo que habéis hecho por los santos, y aún lo hacéis. 3 años de servicio a Jesús. Jesús nunca lo olvidó, y nunca olvidó que Judas lo sirvió, aunque también lo robó. Pero Jesús estaba sobre lo que el hombre podía.
Dice, nunca olvidó que Judas lo sirvió. Luego se acuerda que lo robó. Dice la Escritura que Judas era como un tesorero y siempre sacaba dinero y le robaba constantemente todo lo que la gente daba. Jesús perdonó a Judas y aún más, yo creo que Jesús salvó a Judas del infierno y lo llevó al cielo. ¿Alguien dice amén conmigo en este lugar? Bueno, lo triste es que la gente grita desaforada como si hubiesen descubierto algo maravilloso. Todo esto es una mentira, es una fantasía. Fíjense lo que dice la Escritura. Ya hemos leído Mateo 27:5, que arrojó las piezas de plata y se ahorcó. ¿Qué dice Mateo 26:24? A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es decir, bueno le fuera al hombre no haber nacido. Si el Señor está hablando de que al hombre le fuese sido mejor no haber nacido, ¿de qué está hablando entonces? Está hablando de que va a ser condenado, va a ser castigado. No está hablando de que va a ser felicitado. Porque dice la Escritura, bueno, le fuera al hombre mejor no haber nacido. Es decir, bastante dura la palabra del Señor, como para asegurar de que no se fue a cualquier lugar Judas. No se fue a cualquier lugar, simplemente se iba a caer en una gran condenación. Era una condenación bien, pero bien grande. ¿Qué otro texto tenemos para respaldar esto? El Señor dijo, Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Habla cuando Judas le entra al diablo y decide entregar al Señor. Entonces, Juan 17:12 dice que nadie se perdió excepto el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:3 habla de un hijo de perdición. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por lo cual, cuando Satanás entra en la mente de Judas, todos los pensamientos del hijo de perdición, se opone a Dios, se levanta contra todo lo que es Dios, sale y lo entrega al Señor. Y luego el Señor dijo, ninguno de los que me diste, absolutamente ninguno, se perdió, excepto el hijo de perdición. Nada más. Entonces, luego en Salmos se puede leer, dice, con el precio de su terrible infamia adquirió un terreno, y cayendo de cabeza se reventó por el medio, sus entrañas se derramaron. Estoy en Hechos 1:18 en adelante. En el 19 dice, esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llama en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues el libro de los Salmos está escrito, que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado, bueno, ahí habla entonces de tomar el cargo, quiere decir que pierde su lugar. Judas, el lugar que tenía de privilegio, lo pierde, y otro toma entonces su cargo. Por lo que vemos de la Escritura, aquí, evidentemente, no dice que Judas fue salvado, dice que Judas vino a caer en condenación. El Señor dijo, nadie se perdió excepto Judas, el hombre de perdición. Luego dice la Escritura, mejor le hubiera no haber nacido aquel que entrega al Hijo del Hombre. Si dice esto es porque no lo van a felicitar en el cielo, está condenado abajo. Y luego habla
de que Satanás entró en él, y también lo vuelve a llamar hijo de perdición, casualmente el mismo término con el que se habla acerca de la manifestación del anticristo, que es el espíritu que se manifestará, aquel que se opondrá y se levantará con tanta ira en contra de las cosas de Dios. Hasta aquí entonces toda esta mentira y este engaño de que Judas fue salvado. Las escrituras indican que Judas